Ya, ok, chicos, ya. Ahora sí, comenzamos. Lo que no sé es por qué sale esta barrita de aquí abajo. Vamos. Doctora, ¿lo puede poner en presentación, por favor? Y eso es lo que estoy. Ya, ahora sí, ¿verdad? Sí, doctora, ahora sí. Lo que no entiendo es por qué esta barrita que está aquí abajo no desaparece. Ah, Ya, del Zoom. no. Esto que está aquí, o ustedes no lo ven, lo que estoy señalando con mi cursor. No, no lo vemos. Ah, ya, entonces perfecto, si no lo ven. Ya. Vamos a empezar. Neumonía en pacientes pediátricos. Me vuelvo a presentar. Soy la doctora Silvia Bazán Aguilar, médico asistente del Servicio de Pediatría del Hospital Nacional Luis N. Sáenz, Sanidad Policial. El presente trabajo es, bueno, no basado en la guía de práctica clínica actual en pacientes pediátricos en base al ente rector MINSA. Ya, para empezar, ¿no? Primero tenemos que conocer lo que es el concepto de neumonía, ¿no? ¿Qué es una neumonía, no? La neumonía es la infección del parénquima pulmonar agudo, ¿no? Que puede comprometer alveolos, pleura visceral, vías respiratorias, estructuras vasculares, ¿no? Y esta puede ser causada por virus, bacterias u otros patógenos, ¿no? Como hongos y parásitos. Neumonía adquirida de la comunidad es aquella neumonía que se adquiere en el paciente en el ambiente extrahospitalario y va a incluir las neumonías que se van a iniciar dentro de las primeras 48 a 72 horas de hospitalización. Es decir, ¿no? Si un menor ingresa el día de hoy a hospitalizarse y mañana inicia con síntomas presuntivos de neumonía, entonces podremos decir que es una neumonía adquirida en la comunidad. Eh, el uso generalizado de las vacunas, ¿no? La vacunación antineumocócica ha reducido bastante la incidencia de las neumonías. En menores de 5 años, la neumonía es la primera causa de muerte a nivel mundial. ¿Ya? En un estudio hecho acá en Perú, de 1986 al 2015, realizado por el Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, eh, señala a la neumonía como la primera causa de muerte en el Perú, ¿no? Siendo la infección respiratoria baja con más de 18.900 muertes por cada 100.000 habitantes, ¿no? Esto es en un estudio hecho los últimos 30 años, ¿no? Donde la muerte por la infección respiratoria aguda baja, en este caso la neumonía, se ha mantenido en primer lugar. Esta es una tabla, ¿no? De episodios de neumonía en el Perú al año 2018, donde en grupo de edad de menores de 1 año son los más afectados, ¿no? Por tener eh, una menor defensa, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? Por eso es que tenemos el porcentaje más alto de neumonía en ellos, menores de 1 año. Y también son susceptibles, ¿no? A tener una alta tasa de mortalidad en esta edad. De 1 a 4 años, cuando tenemos un 45% del total de casos, ¿no? Así como va disminuyendo conforme va aumentando la edad. Ya, lo que tenemos que puntualizar, ¿no? Son los conceptos, ¿no? La neumonía adquirida en la comunidad que se puede presentar entre 48 a 72 horas de haber estado hospitalizado el paciente. La neumonía intrahospitalaria desde 72 a 7 días. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que si hoy salió de alta mi paciente y mañana o pasado mañana o hasta los 7 días siguientes hace síntomas de neumonía, podemos decir que es una neumonía intrahospitalaria que ha sido adquirida en el hospital donde ha estado hospitalizado. Y bueno, una neumonía grave son pues neumonías de tipo, ¿no? Que tienen baja saturación, taquipnia, mala evolución, ¿no? Y la neumonía complicada, pues la neumonía complicada va a ser aquella complicación que se va a presentar en un paciente con neumonía, ¿no? Que podríamos decir un derrame pleural, un empiema, una neumonía tabicada, ¿no? La neumonía aspirativa es aquella que se va a producir
por aspiración de productos como por ejemplo alimentos, ¿no? Hay niños que tienen compromiso neurológico, ¿no? Y son alimentados por otras personas, o también niños muy pequeños, ¿no? Donde eh, el paso de alimentos no es por la tráquea, ¿no? No es por el esófago, sino por la tráquea, ¿no? Y van hacia los pulmones. La gravedad va a representar de acuerdo a la cantidad de alimento aspirado, ¿no? La neumonía congénita, pues, es en los recién nacidos, ¿no? En aquellos niños que nacieron con la neumonía, ¿no? Es decir, cuando ha habido una transmisión vertical, ¿no? De madre a niño, de madre a bebé. La etiología, la etiología de la neumonía se va a clasificar de acuerdo a la edad, ¿no? Claro, la primera causa de neumonía en todos los grupos de edad va a ser el estreptococo beta, el estreptococo neumoniae, excepto los niños menores de un mes. En los niños menores de un mes, todos los niños menores de un mes, los neonatos, ¿no? Son considerados, ¿no? Sépticos, ¿no? Y el agente causal generalmente va a ser el estreptococo beta hemolítico, ¿no? Al que le conocemos como el estreptococo agalactiae, ¿no? Del grupo B. Como segunda causa, el E. coli, ¿no? También gram negativos como E. coli y la listeria monocitógenes, ¿no? Son las causas más frecuentes. Otras ya también son virus y otros, ¿no? Especies de hongos, ¿no? Que son menos frecuentes. De un año a un mes, bueno, en todos los grupos sectarios de ahí en adelante, la primera causa en bacterias va a ser el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Seguido de clamidias, haemophilus o micoplasmas, ¿no? Los agentes atípicos. Y en cuanto a virus, la primera causa dentro de los virus, el principal causante es el virus sincitial respiratorio, ¿no? Y en menores de 3 meses, seguido de citomegalovirus, influenza, parainfluenza. De 4 meses a 4 años, virus sincitial respiratorio, seguido de lo que es influenza, parainfluenza, adenovirus, ¿no? En mayores de 5 a 12 años, ¿no? Predomina la influenza A y B. El estreptococo neumoniae es la causa bacteriana más común de neumonía en la infancia, ¿no? eh, Causa alrededor de un tercio de neumonías en niños menores de 2 años, radiológicamente confirmados. La neumonía causada por el estreptococo del grupo A y el estafilococcus aureus tiene probabilidades de ingreso a UCI pediátrica, o sea, son causantes de neumonías graves, ¿no? O con complicaciones, ¿no? Como el empiema. Un 20 a 30% de las neumonías van a ser debidas a infección mixta, es decir, va a coexistir un virus y una bacteria. Generalmente empiezan con un virus, ¿no? El virus hace que la flora o que el tejido cambie y va a ser propicio para que sea colonizado por una bacteria, ¿no? En este caso, en una neumonía mixta. El micoplasma no es unusual en niños pequeños, generalmente están presentes en niños mayores de 5 años, ¿no? La neumonía por micoplasma o también conocida las neumonías atípicas. La edad nos va a ayudar a predecir qué patógenos generalmente están relacionados a la neumonía, ¿no? Siendo los virus la causa de neumonías en el 50 a 60% de los casos en niños menores de 5 años. En niños mayores se encuentra como causa la neumonía bacteriana, como, comúnmente el estreptococcus pneumoniae, seguidos de micoplasma y clamidia, ¿no? Que causan las llamadas neumonías atípicas. En cuanto a la fisiopatología, ¿no? Los agentes patógenos van a ingresar por la vía aérea, sea por aspiración o inhalación. También hay diseminación hematógena, ¿no? Y para que haya una diseminación hematógena se deben superar los mecanismos de defensa del tracto respiratorio, ¿no? La defensa humoral y celular. Los gérmenes tienen que superar esas barreras, ¿no? Tienen que colonizar el parénquima pulmonar, ¿no? Que donde hay inflamación del intersticio, de los alveolos, va a haber exudado de fluidos y estos van a generar que haya una disminución de la distensibilidad pulmonar, una obstrucción de vías aéreas pequeñas
y va a estar alterada la relación ventilación-perfusión, ¿no? eh, Va a haber contenido en lo que es este es un alveolo enfermo, va a haber contenido líquido que puede ser bacteriano, inflamatorio, puede ser pus, ¿no? Y esto va a hacer que se altere la ventilación y perfusión del alveolo con los capilares, ¿no? Se va a alterar el intercambio oxígeno y CO2. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo que van a estar asociados, ¿no?, a una neumonía bacteriana? Primero, el medio ambiente, ¿no? Humo de tabaco, el hacinamiento, ¿no? También es una causa importante, ¿no? Los niños, eh, ahora, pues, las viviendas, ¿no? Hay varios grupos familiares en una sola vivienda, los nidos, ¿no? Los colegios, ¿no? El humo de la combustión, eh, los estilos de vida, ¿no? La higiene, ¿no? Cuando hay ausencia de lactancia materna, vacunación incompleta, ausente, no hay un debido lavado de manos, ¿no? La asistencia a guarderías, ¿no? Con poca higiene y el contacto con la persona enferma, ¿no? Factores hereditarios como ya enfermedades genéticas predisponentes, ¿no? Generalmente ahora en estudios actuales, ¿no? La principal causa de todas las enfermedades, pues son las inmunodeficiencias, que pueden ser primarias, secundarias, ¿no? La fibrosis quística, la discinesia ciliar, ¿no? Primaria, entre otras. Factores de riesgo para una neumonía grave, edad menor de 6 meses, prematuridad, desnutrición, coinfección con VIH o que tenga alguna enfermedad cardíaca concomitante. El cuadro clínico, ¿no? Los principales síntomas de una neumonía, ¿cuáles son? Fiebre, taquipnia y tos. Los tres síntomas son sugerentes de una neumonía. Paciente que viene con fiebre, con tos y taquimia, es decir, respiración rápida, puede tener una neumonía. En cuanto a la taquimia va a ser el signo clínico más significativo, ¿no? En niños febriles, la ausencia de taquimia tiene un alto valor predictivo negativo para neumonía, ¿no? El grado de taquimia va a guardar relación con el grado de hipoxemia, ¿no? O sea, el niño respira más rápido, pues porque tiene falta de aire, ¿no? Está hipoxémico. Entonces, la OMS utiliza la taquipnia en presencia de tos como criterio diagnóstico de neumonía, ¿no? En países en desarrollo, donde la radiografía pues no está accesible, ¿no?, al personal de salud para hacer el diagnóstico. Entonces, ante esto vemos la clínica. Ahora, para esto también hay que conocer la frecuencia respiratoria normal de los niños, ¿no? Porque ¿cómo voy a decir que está respirando rápido si no sé cuánto es la frecuencia respiratoria normal de mi paciente? Creo que por acá tengo un cuadrito. Ahí está. No, la frecuencia respiratoria va a variar de acuerdo al grupo etario, ¿no? En menores de 2 meses, ¿no?, va a ser taquipnia cuando la respiración es mayor o igual a 60 por minuto. En pacientes o en niños de 2 a 12 meses, va a ser taquimia cuando la respiración es mayor a 50 por minuto. En niños de 1 a 5 años, va a ser taquimia cuando la respiración es mayor a 40 por minuto. De 5 a 12 años, va a ser taquimia cuando la respiración es mayor o igual a 20 por minuto. Cuando ya tienen 12 años, la respiración es igual a la de un adulto. Los adultos respiramos 18 a 20 por minuto. En cambio, los niños, mientras más pequeños sean, tienen mayor su frecuencia respiratoria como normal. Entonces, es importante, a todos les digo, que se memoricen este cuadrito, ¿no? Muchos vamos a tener pacientes en nuestro centro de salud. Muchas mamás van a venir con sus bebés. Doctora, mi bebé está respirando rápido. Me han dicho que eso puede ser una neumonía. Entonces, ustedes tienen que contar al minuto la frecuencia respiratoria para ver si tiene o no taquipnia, ¿ya?
La frecuencia respiratoria debe ser medida en 1 minuto y sin fiebre. El niño que está con fiebre va a tener taquipnia, va a tener taquicardia, ¿no? Y va a ser normal porque va a ser una taquicardia sinusal, o sea, una respuesta a la fiebre. Entonces, para contar bien o definir si es o no taquimia, tenemos que esperar a que le baje la fiebre y luego volver a examinar a nuestro paciente. La hipoxemia y el esfuerzo respiratorio son signos específicos para neumonía, tienen alto grado de especificidad. La fiebre es un signo importante en la neumonía, ¿no? Fiebre elevada en las primeras 72 horas se asocia más a una etiología bacteriana o mixta, ¿no? Esos cuadros que son bruscos, que son agudos, ¿no? Que vienen con fiebre alta, ¿no? Y nos van a reflejar un mayor grado, un nivel mayor de gravedad, ¿no? La ausencia de fiebre tiene valor predictivo negativo del 97% para neumonía, ¿no? Eh, la tos. En cuanto a la tos es una característica inicial de neumonía bacteriana, pero tiene un inicio más tardío, ¿no? O sea, el niño con neumonía generalmente no inicia con tos, primero inicia con fiebre, ¿no? Eh, Todavía va a haber una lisis, van a haber detritos que van a irritar las vías respiratorias y producirse así la tos. La gravedad se valora, ¿no? Para hacer un manejo ambulatorio tenemos que valorar la gravedad, ¿no? Si es leve a moderada, ¿no? Las neumonías pueden ser tratadas ambulatoriamente si son leves, si no hay compromiso, ¿no? Respiratorio, si no hay un distrés respiratorio. La taquimia es el signo significativo, ¿no? Que guarda relación con la hipoxemia, ¿no? Mientras más alta es su frecuencia respiratoria, hay mayor grado de hipoxemia, ¿no? Siempre considerar el diagnóstico de neumonía ante fiebre persistente mayor a 38,5 grados, taquipnia y aumento del trabajo respiratorio. Importante también hoy en día monitorizar la saturación de oxígeno para establecer la gravedad. Creo que hoy, después de la pandemia del COVID, todos tenemos acceso a poder tener un pulso-oxímetro, sobre todo si somos personal de salud, ¿no? Todos podemos comprar un pulso-oxímetro, ¿no? Y mediante la monitorización de la saturación de oxígeno, podemos también establecer el grado de gravedad de nuestro paciente. En casa, los papis que tienen hijos asmáticos también, ¿no? Con el saturómetro se ayudan bastante para establecer la hipoxia. Este es un cuadrito, ¿no? Para hacer una diferencia, ¿no? Entre el tipo de neumonía, ¿no? La neumonía, entre la etiología de acuerdo a la neumonía, ¿no? Tenemos las neumonías atípicas y las neumonías típicas. La típica, la neumonía típica, es la que se produce por el Streptococcus pneumoniae, por el neumococo. Esa es la típica. La atípica es la que se produce, ¿no? Por gérmenes como el Mycoplasma pneumoniae, que es el más frecuente. Una neumonía típica también puede ser viral, ¿no? Una neumonía por virus respiratorio, ¿no? Puede ser atípica viral y atípica bacteriana. El Mycoplasma pneumoniae es una bacteria, ¿ya? Y las neumonías virales, ¿no? Este cuadrito es para ver la diferencia o los parámetros clínicos de cada uno de ellos, ¿no? Uno es la edad. Les había comentado ya que las neumonías virales son más frecuentes en niños pequeños, en niños menores de 3 años. Les había comentado ya que la neumonía típica son más frecuentes en niños mayores de 5 años. Y la típica es frecuente en todas las edades. ¿Ya? En cuanto a la estación climática, ¿no? La neumonía viral, ¿no? Se presenta más en el invierno. La neumonía atípica se presenta más en primavera. Claro que también puede estar presente en el verano, en el invierno, ¿no? Pero tiene una mayor relación con la primavera. Y la neumonía típica se presenta más en invierno. El inicio, ¿no? En una neumonía viral, el inicio es variado, ¿no? Puede ser un inicio agudo, ¿no? Como también puede ser un inicio más de un periodo más prolongado, ¿no?
En cambio, en una neumonía típica es insidioso, tiene varios días de aparición, ¿no? Todavía hay una incubación de varios días, ¿no? Hablamos de un tiempo de enfermedad, pues de una semana, de un inicio lento que va progresando con los días, ¿no? Y en una neumonía típica bacteriana, generalmente el inicio es brusco, ¿no? La mamá dice, hoy día, ayer empezó en la tarde con fiebre de 39, 40 grados, hoy día ya está tosiendo, ¿no? Es un inicio brusco. En cuanto al estado general del paciente, ¿no? Una neumonía viral es variable, ¿no? El niño puede estar muy bien, como también puede estar, pues, más o menos mal, ¿no? La afectación del estado general, es variable. En cambio, en una neumonía atípica, ¿no? El estado general luce bien, ¿no? No tiene un compromiso del estado general, ¿no? Generalmente están tranquilos. En cambio, en un niño con una neumonía típica, también es variable, puede estar bien, así como muy mal el estado general, ¿no? La fiebre, con respecto a la fiebre, en una neumonía viral puede haber o puede no haber fiebre. La fiebre puede ser alta o puede ser baja, ¿no? En una neumonía típica generalmente no son fiebres altas, son fiebres entre 38, 37,9 y no pasan de 38,5. En cambio, en una neumonía típica viral, en una neumonía típica bacteriana, las fiebres son altas. Hablamos de fiebre de 39, 39,5, 40 grados, vienen con 41 grados los niños. Con respecto a la taquimia, ¿no? La taquimia en una neumonía viral puede no haber taquimia o puede haber taquimia, ¿no? En cambio, en una neumonía típica es infrecuente que haya taquimia. En una neumonía bacteriana es común la taquimia. Tos, ¿no? Aquí también, en cuanto a tos, en una neumonía viral es una tos seca, es una tos paroxística. ¿Qué quiere decir paroxística? Que cuando tose no para. La mamá dice, tiene unos accesos de tos que en ese momento no para, y luego para la tos y ya está tranquilo. Eso es una tos paroxística, ¿no? Que es en cambio, una neumonía bacteriana, la tos es productiva. ¿Qué quiere decir productiva? ¿Cómo es productiva y cómo es seca la tos? ¿No? La tos productiva, la mamá te dice, el niño tose y siento cómo se mueven acá las secreciones. Y ustedes lo escuchan toser y van a escuchar ahí como toda una granja y cómo se mueve. ¿No? En cambio, la tos por virus o por gérmenes atípicos es seca, es irritativa, ¿ya? Esa es la gran diferencia. Eh, la neumonía típica por bacterias viene acompañada también de otros síntomas, como dolor abdominal, ¿no? Bueno, la típica y la viral, hablamos pues de otros síntomas, por ejemplo, la viral tiene rinorrea. Disculpen, chicos. Ya, en cambio, por ejemplo, en una diarrea viral, ¿no? Tienen moquito, tienen los ojitos están como con conjuntivitis, ¿no? Tienen los ojitos rojitos, ¿no? Hinchados, ¿no? En una neumonía atípica puede haber diarreíta, puede haber también dolor abdominal, hay varios síntomas. Cada uno va a estar relacionado con un agente. En cuanto al dolor costal, hay dolor costal en una neumonía por estreptococo neumonía. Hay un dolor, ¿no? Ellos hablan en punta de costado, ¿no? Me hinca, me duele, o hasta la espalda, ¿no? Lo que no vemos en una neumonía viral y en una neumonía típica. Al examen físico. El examen físico en una neumonía viral es variable, ¿no? Pueden haber sibilantes, pueden haber subcrépitos, ¿no? Podemos encontrar varios ruidos, ¿no? En el pulmoncito, en una neumonía viral o atípica, porque los dos es casi igual, los subcrépitos que encontramos van a ser difusos,
¿no? Lo podemos encontrar en todos los lados, los subcrépitos. Podemos encontrar acompañado de sibilantes también, ¿no? Este, tosen y escuchamos y a veces ya no escuchamos ya los ruidos, ¿no? En cambio, al examen físico, en una neumonía típica, vamos a encontrar crepitantes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de un crépito y un subcrépito? El subcrépito vamos a encontrar en las neumonías virales y en las neumonías atípicas. Son ruidos húmedos, ¿no? Son ruidos que se escuchan a la inspiración y expiración. En cambio, el crepitante es un ruido seco, que solamente lo vamos a escuchar en un tiempo de la respiración, ¿no? Y no lo vamos a encontrar difusos en todos lados, lo vamos a encontrar en un solo segmento, ¿no? Todo eso lo van a adquirir en su práctica, ¿no? No es lo mismo que yo les diga a que ustedes lo escuchen, ¿no? Ahorita están en el segmento de respiratorio y yo sé que en la mayoría de los hospitales, en esta temporada, están viniendo muchos pacientes respiratorios, que es lo que más abunda aquí en Lima. Entonces hay que aprender a tratar de aprender lo más que podamos, ¿no? Por ejemplo, diferenciar un ruido de otro, aprender cómo es un roncante, cómo es un sibilante, cómo es un subcrepitante, cómo es un crepitante, ¿no? Ver los tirajes, ¿no? Aprender a diferenciar cada cuadro respiratorio, porque el paciente viene con una sintomatología, una signología respiratoria y ninguno es específico de una enfermedad, ¿no? O sea, yo puedo escuchar sibilantes y subcrépitos y pensar que es una neumonía, y no es una neumonía, es una bronquitis, es una bronquiolitis, ¿no? Una crisis asmática, ¿no? Entonces tengo que aprender a diferenciar, ¿no? Para poder establecer un diagnóstico adecuado. En cuanto a los análisis de laboratorio, ¿no? Los análisis de laboratorio no me van a decir si tiene o no tiene neumonía, porque puede que no varíen en nada, puede que salgan normal, ¿no? Eso es variable, ¿no? Eso es variable. En lo que es en una neumonía viral, puede haber leucocitosis o no, pero está bastante relacionado a la linfocitosis. ¿Ya? Se dice que en una neumonía viral se elevan los linfocitos y en una neumonía bacteriana la neutrofilia, ¿no? La neutrofilia tiene bastante sensibilidad para neumonías bacterianas, así como la linfocitosis para neumonías virales. En las atípicas puede haber cualquiera de las dos. Em, El PCR. El PCR sí está alto en las neumonías bacterianas y puede estar normal en las neumonías atípicas y es variable en las neumonías virales porque pueden estar bajas, pueden estar altas o normales. En cuanto a la radiología tampoco me va a definir el diagnóstico, pero tenemos que utilizar ante la duda clínica, ¿no? Y van a haber ciertos patrones que me pueden ayudar a relacionar qué tipo de neumonía es. Claro que primero tengo que conocer mi clínica, ¿no? Esto ya lo vamos a hablar a ver más adelante. Efusión pleural, generalmente efusión pleural está bastante relacionada a lo que es una neumonía típica, ¿no? Ya relacionado a complicaciones de una neumonía. En cuanto a la neumonía grave se presenta cuando hay dificultad respiratoria marcada, ¿no? Es decir, cuando hay politirajes, ¿qué quiere decir politirajes? Cuando hay varios paquetes musculares que están relacionados, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar tiraje subcostal, tiraje intercostal, tiraje supraclavicular, infraclavicular. Mientras más arriba estén, hablamos de una mayor gravedad, ¿no? Si solo tenemos tiraje subcostal, pues es de gravedad menor. Pero si ya vemos un tiraje supra, infraclavicular, un tiraje sifoideo, ¿no? Estamos hablando de un distrés respiratorio moderado a severo. El aleteo nasal en lactantes también habla de un distrés respiratorio marcado. El quejido también, ¿no? En lactantes menores, ¿no? Cianosis central, o sea, viene ya pues
azulito, ¿no? Apnea intermitente, dejan de respirar, cuando hay dificultad para beber, para lactar o hay vómitos frecuentes, ¿no? Cuando hay alteración del sepsorio, el niño está somnoliento, ¿no? Hay convulsiones, cuando la saturación de oxígeno es menor del 92%, ¿no? Si lo traspolamos al score pulmonar, una saturación menor a 92% ya me habla de un distrés moderado, ¿no? De un score para un distrés respiratorio moderado que puede hasta estar pasando al severo, ¿no? Y en el neonato, toda neumonía es considerada grave. Hablamos del neonato en el recién nacido desde el primer día hasta el mes, ¿no? Hasta el mes de nacido. En ellos, toda neumonía es sepsis. Bueno, ya creo que ya saben la definición de sepsis en recién nacido, ¿no? Y en ellos el tratamiento es diferente al niño más grande. El diagnóstico, ¿no? El diagnóstico es clínico, ¿no? Se basa en una anamnesis detallada, ¿no? Los que han votado en emergencia conmigo, ¿no? Siempre les hablo de que si tenemos una buena anamnesis, vamos a tener gran parte ya de nuestro diagnóstico, ¿ya? Para eso tenemos que preguntar a la mamá varias veces y preguntar bien, ¿ya? Por eso tiene que haber una anamnesis detallada. Tenemos que considerar los antecedentes familiares, personales, ¿no? Es decir, tengo que preguntarle a la mamá, hay personas enfermas en casa, hay personas que están recibiendo algún tratamiento, antecedentes familiares como que si el niño alguna vez ha tenido neumonía, ha estado hospitalizado, usa inhaladores, todo eso constituye los antecedentes. Un buen examen físico cuidadoso, ¿no? El examen físico comienza desde los síntomas y signos característicos, ¿no? Preguntar por la fiebre. Tengo que preguntar todas las características de la fiebre, ¿no? La temperatura, hasta qué grado sube, cuántos días de fiebre, cómo es la fiebre, cuántas veces al día se presenta la fiebre, baja o no baja con antipiréticos. La tos, ¿qué tipo de tos es tos seca, tos con movilización de secreciones, tos productiva, tos emetizante, tos exigente, tos persistente, ¿no? Todo con relación a cada signo respiratorio que presente. La taquimnia, ¿no? Señora, respira rápido. ¿Desde cuándo respira rápido? Se le hunde el pechito, tiene que levantar el polito y mirarle el pechito al pequeño, ver cuántos paquetes están comprometidos, ¿no? En neonatos tenemos que considerar en ellos, sí, en neonatos, como les digo, se considera ahí, ellos no tosen generalmente, ¿no? Los recién nacidos no tosen, solamente se escucha el quejido y el aleteo nasal. Tenemos que conocer los criterios de hospitalización, ¿no? ¿Cuándo voy a hospitalizar? Hay neumonías que yo puedo tratar ambulatoriamente y hay neumonías que tengo que hospitalizar para dar otro tipo de manejo. ¿A quiénes hospitalizo? A los niños que saturan menos de 92%, ¿no? Le coloco el pulso oxímetro y me fijo en la saturación de oxígeno. O niños que tienen cianosis. ¿A quiénes hospitalizo? A los lactantes menores de 6 meses. Yo no voy a mandar a un niño de 4 o 5 meses que yo presumo que tiene una neumonía a su casa a que se trate con un jarabe. Ya, ese niño menor de 6 meses se hospitaliza. Antes la guía decía 3 meses y esta guía dice 6 meses. Es una guía del Ministerio de Salud. ¿Ya? Cuando hay dificultad respiratoria, cuando hay tirajes, quejido, aleteo nasal o apnea, cuando hay intolerancia oral, ¿qué quiere decir? Que no reciben nada por la vía oral. Le quiero dar líquido, sopita, un té, no quiere. Le quiero dar el jarabe, no quiere, ¿no? Cuando hay un mal estado general, acuérdense de su cuadro o de su triángulo de evaluación pediátrica. El primer lado del triángulo habla de la apariencia. Yo lo veo mal, lo veo pálido, lo veo rubicundo, lo veo letárgico, mal estado general. Fracaso de la terapia ambulatoria. Un niño grande, le di tratamiento para la casa. 48, 72 horas, el niño continúa con fiebres altas, continúa con su dificultad,
con su tiraje, con su taquimia. O la fiebre, que es el mejor marcador para ver si está o no respondiendo a mi terapia. Entonces, ese niño se hospitaliza. Comorbilidades, ¿no? Claro, si hay algún tipo de enfermedad concomitante, ¿no? Como una enfermedad cardíaca o alguna malformación congénita de la vía aérea, qué sé yo, fibrosis quística, trastornos neuromusculares, el niño está inmunosuprimido, ¿no? Está desnutrido severo, entre otros, ¿no? Si hay complicaciones, una niña con un derrame pleural, ¿no? Una neumonía, veo que todo el lado izquierdo está abolido el murmullo, ¿no? Porque no solamente es escuchar los crepitantes, yo hago mi examen físico, la auscultación aquí, después de que ya le conté la frecuencia respiratoria, ya lo tomé la saturación de oxígeno, voy a ir a mi examen físico y voy a escuchar los ruiditos en su pulmón. Veo que todo un lado, claro, no tiene crépitos, no tiene subcrépitos, no porque no se escucha nada, porque está abolido, porque no hay ruidos, ¿no? Entonces, le tomo una radiografía y veo que hay un gran derrame pleural. Ese niño también se hospitaliza, porque si bien es cierto, en ese momento todavía no me manifiesta una dificultad respiratoria, lo va a hacer, ¿no? Cuando hay un empiema, ¿no? Y otros, ¿no? Cuando vemos también que el cuidador es incapaz de proporcionar un cuidado o de dar el tratamiento adecuado al menor, ¿no? Vemos al padre, la madre, la tía, no lo vemos como que le va a instaurar un buen tratamiento o va a ser cuidadoso, no confío en ellos, también lo hospitalizo. O cuando hay una difícil accesibilidad al establecimiento de salud, qué sé yo, la niña que me vino a ver hoy día, vive a 2 horas, ¿no? Y tiene que atravesar un río, un lago, ¿no? Lo veo difícil que venga al centro de salud, también lo hospitalizo. Los exámenes auxiliares. Generalmente el diagnóstico es clínico, no es clínico, pero podemos agenciarnos o ayudarnos de ciertos exámenes. Claro que si un hemograma está normal, no me descarta una neumonía, ¿no? Entonces no puedo decir cuando tengo un hemograma que todo está normal, no, él no tiene neumonía. Por supuesto que no, primero es mi clínica, ¿no? Ahora, eh, no permite diferenciar la etiología entre bacteria, atípicos o virales, pero como les dije, hay estudios, ¿no? Hay estudios que relacionan, como le digo, a la linfocitosis y a las neutrofilias, ¿no? La PCR, la BCG y la procalcitonina, ¿no? Ninguno de estos parámetros solos en combinación son suficientemente sensibles o específicos para diferenciar la etiología. Estamos hablando de etiología bacteriana, más no de gravedad, ¿ya? Entonces, no puedo con estos análisis decir cuál es bacteriano o cuál es viral, o cuál es atípico y cuál es bacteriano, ¿ya? Porque en una típica también puede estar elevado mi PCR, también puede haber leucocitosis y no me define. Si lo voy a utilizar para diferenciar qué tipo de neumonía es, entonces mejor no lo utilizo. Lo que sí podemos considerar es su uso en seguimientos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una neumonía con una mala evolución, ¿no? Tiene una evolución desfavorable, con eso le puedo hacer un seguimiento. Las imágenes, ¿no? Las imágenes como la radiografía de toras, ¿no? Se supone que la radiografía de toras pues es el gol estándar, ¿no? Pero no se puede utilizar de manera rutinaria, ¿no? En niños, ¿no? Si yo ya estoy segura que es una neumonía, entonces ya para qué la utilizo, ¿no? No, solamente lo utilizo cuando pues, tengo dudas en el diagnóstico, ¿no? Se recomienda obviar el estudio en niños pequeños con fiebre, sin taquiña. Viene con fiebre, pero no hay dificultad respiratoria, ¿no? Está tranquilo, tampoco no es necesario. Y en caso de estar indicada, pues no se recomienda la radiografía lateral, ¿no? Muchos tienen la costumbre de pedir frontal y lateral, ¿no? De manera rutinaria. Si no está bien sustentado, no lo pido, ¿no? Porque estamos, dándole mayor radiación al niño, ¿no? Y es preferible obviarlo si tengo seguridad. Considerar la radiografía de seguimiento en aquellas neumonías redondas, cuando hay atelectasias,
Cuando persisten los síntomas, tengo un niño, está con un buen tratamiento, con 3 días, pero veo que continúa con, qué sé yo, con fiebre, con dificultad respiratoria, le tomo una radiografía de control. Puede que ahí vea que se esté formando atelectasias, puede que vea que la neumonía pues está aumentando, ¿no? En tamaño, ¿no? Ahora también se utiliza cuando es neumonía grave, ¿no? Con complicaciones, ¿no? Tiene derrame, tiene empiema, yo quiero ver cómo va y le pido su radiografía de control, ¿no? Em, ¿Cuánto tiempo va a durar una neumonía en una imagen, en una radiografía? ¿No? Entonces mi paciente va bien, pero ha tenido telestasia o ha tenido una neumonía importante y yo quiero hacer un control. No le voy a pedir como control, no le voy a pedir a los 2 días, a los 5 días, ni a los 7 días, porque esa imagen puede permanecer ahí hasta por 4 semanas. Así que si quiero hacerle un control, le pediré pues en 4 semanas, no antes. La radiografía es el gol estándar, ¿no? Sensibilidad 98%, especificidad 95%. Las ecografías también son muy buenas para evidenciar esta radiografía. Y ni hablar de la TAC, ¿no? De la tomografía. Se utiliza cuando hay duda de diagnósticos, cuando hay compromiso del estado general, cuando sospecho de una neumonía complicada, cuando no hay una buena respuesta al tratamiento o en estudios epidemiológicos, ¿no? Ahora, si también tenemos niños menores de 2 años, qué sé yo, con fiebre de 15 días, ¿no? También le tomo su radiografía. Otros exámenes, el hemocultivo. No, el hemocultivo tampoco no es para uso rutinario, ¿no? En un manejo ambulatorio, pero sí en un paciente que voy a hospitalizar, ¿no? Que le voy a colocar un antibiótico endovenoso y lo hospitalizo porque, bueno, ¿no? Veo que tiene signos de gravedad, que puede haber alguna complicación y en ello sí, ¿no? Para ver la respuesta adecuada de antibiótico. Muestras de secreción faríngea como el IFI viral, ¿no? Que también puede ser excelente para diagnosticar neumonías virales, ¿no? Hacemos mucho diagnóstico de neumonías bacterianas solamente sin hacer la comprobación microbiológica, ¿no? Y un IFI viral nos ayudaría bastante, ¿no? A no usar indiscriminadamente los antibióticos. Un PPD, también hay tuberculosis con derrame pleural que pueden semejar una neumonía, ¿no? Todo joven con derrame pleural y que no sean los síntomas característicos de una neumonía, estoy obligada a tomarle su PPD. Otros estudios haga, ¿no? En caso de mala evolución, de distrés respiratorio, a pesar del tratamiento, tengo que ver los gases arteriales, ¿no? El análisis citoquímico en caso hubiera un derrame pleural. Esta de acá es una imagen, ¿no? Miren, una neumonía de todo el lóbulo superior, ¿no? Todo el lóbulo superior está comprometido, ¿no? Acá también el lóbulo superior. Es una neumonía. Acá también, miren, el lóbulo inferior, todo el lóbulo inferior, el tercio medio. Esta de acá es una imagen, eh, la radiografía tampoco me va a definir, ¿no? Que sea me va a definir que sea una neumonía típica, una neumonía bacteriana, ¿no? Pero hay ciertos patrones que me pueden inducir, claro, eso aunado a mi clínica, que es una neumonía atípica, ¿no? Como es esto, ¿no? Como ven acá ustedes, un patrón como si fuera un vidrio, ¿no? Un vidrio esmerilado, un panal de abejas, ¿no? Se dice que es un patrón intersticial, ¿no? Que está relacionado a las neumonías atípicas por micoplasma. Hay refuerzo de la trama, ¿no? Bastante refuerzo y el patrón que se ve acá, ¿no? En el intersticio. Esto de acá, una neumonía viral, ¿no? ¿Ven? Refuerzo de la trama. Por acá no se ve uniforme la silueta cardíaca, hay un borramiento,
¿no? Hay incremento de la trama pariliar, mm, generalmente está asociado más a una neumonía viral. Como les repito, ¿no? Son patrones, no definen el diagnóstico. En cuanto al tratamiento tenemos que aplicar pues medidas generales, ¿no? Medidas generales, entre ellas la, las medidas posturales, ¿no? O sea, el niño debe de estar sentado mínimo a 30 grados, ¿no? Cabeza levantada, ¿no? Si de ser necesario, una alimentación por sonda nasogástrica, de ser necesario, canalizar una vía endovenosa para hidratar, ¿no? Se habla mucho del acrónimo FALTA, ¿no? Lo menciona en la guía, donde la F es fiebre, es decir, tenemos que tratar la fiebre, ¿no? Medios físicos, antipiréticos, ¿no? Bajar la fiebre. La alimentación, el niño debe seguir con una alimentación normal en la medida que sea posible, ¿no? Líquidos, debe permanecer hidratado, la cantidad de líquidos que recibe debe ser mayor, ¿ya? Aliviar la tos, también dando líquidos, limpiando la vía aérea. No se aconseja el uso de antitusígenos, ¿ya? No se aconseja los antitusígenos para tratar la tos. Yo no quiero parar la tos. La tos, acuérdense que es un mecanismo de defensa donde nuestro cuerpo elimina, ¿no? Mediante la tos, detritus celulares, ¿no? Tejido desvitalizado, ¿no? Hay mucha irritación y eso lo eliminamos con la tos. Secreciones, ¿no? Todo eso lo eliminamos. Si yo paro la tos, porque hay jarabes, ¿no? Jarabes que inhiben el reflejo de la tos. Uno muy usado es el dextrometorfano, la codeína, ¿no? Pero yo no quiero inhibir la tos. La tos va a sanar cuando la inflamación baje, cuando la infección también se cure. Ahí va para la tos, ¿no? No le puedo dar un antitusígeno y eso que tiene que expectorar o que expulsar, no lo va a hacer si le doy un jarabe para la tos. ¿Ya? Y tengo que siempre, siempre tengo que enseñarle a la mami o al cuidador, ¿no? Los signos de alarma. Bueno, antes de los signos de alarma, la nariz, ¿no? En lactantes menores que no saben respirar por la boca, que tienen solamente una respiración nasal, una obstrucción de las vías nasales, ¿no? Puede causar un distrés respiratorio, ¿no? Generalmente las neumonías virales van con bastante secreción nasal. Entonces solamente tengo que hacer una limpieza de fosas nasales, ¿no? Una buena permeabilización, ¿no? Y eso es suficiente. En cuanto a los signos de alarma, para todos los cuadros, sean neumonía, sea diarrea, para cualquier cuadro, yo tengo que hablarle a la mami de los signos de alarma. Si yo le estoy dando de alta o si lo estoy mandando con un tratamiento ambulatorio, lógico que yo le tengo que enseñar a la mamá, señora, su hijo debe tener fiebre, más o menos 48 a 72 horas. Si continúa con fiebre, vuelve al establecimiento de salud. Si no tolera la vía oral, no come nada, vuelve al centro de salud. Si presenta vómitos, vuelve al centro de salud. Si está somnoliento, irritable, debe volver al centro de salud. Entonces, eso lo tenemos que anotar, ¿ya? No es solamente verbal, lo tenemos que escribir, ¿ya? Y es aparte de lo importante que es que la mamá sepa cuáles son los signos de alarma, es una herramienta legal para nosotros. Soporte hídrico, oxigenoterapia, en caso de que esté hospitalizado, siempre se utiliza la menor cantidad de oxígeno, se empieza por lo mínimo, si requiere antibióticos, de ser una neumonía bacteriana típica o atípica, tenemos que utilizar antibióticos, otros medicamentos como, bueno, ¿no? Para aliviar la fiebre, que se dio el dolor, y un estricto monitoreo. En caso necesitar un tratamiento antibiótico, ¿no? Fuera una neumonía típica, ¿no? La guía habla, y la guía de la OMS también, de la amoxicilina, ¿no? La amoxicilina la vamos a utilizar en dosis altas, ¿no? A 90 miligramos por kilo día, vía oral dividido en cada 8 horas.
Ya el tratamiento es de 7 a 10 días, no es 5 ni 4 días, es mínimo 7 días. También menciona el cloranfenicol, cosa que ya no usamos mucho, prefiero la amoxicilina. Si fuera una neumonía atípica, ¿cuáles son los gérmenes atípicos? ¿No? Pues ya habíamos hablado, ¿no? Una neumonía por clamidia, ¿no? Por ejemplo, podemos elegir macrólidos. ¿Cuáles son los macrólidos que vamos a utilizar? Eritromicina, claritomicina, acitromicina. El que más usamos, la citromicina. Pero se puede utilizar claritromicina. Los tres son macrólidos. Ya la citromicina, 10 miligramos por kilo día, una sola vez al día o 5 días. No, acuérdense, ¿no? Pesa, por ejemplo, 12 kilos, les corresponde 120 miligramos. Entonces, tienen que hacer la proporción. El jarabe llega de 200. Si le corresponde 120 miligramos, tienen que hacer su reglita de 3 simples para administrar los jarabitos. Claritromicina, 15 miligramos por kilo día. Cada 12 horas por 7 días. Una vez al día, 2 veces al día, 4 veces al día de eritromicina. Si no tienen estos medicamentos, tienen que utilizar lo que tienen. En las neumonías típicas, es decir, causadas por Streptococcus pneumoniae, no se recomiendan macrólidos, ni tampoco cotrimoxazol. ¿Cuál es el cotrimoxazol? El sulfamethoxazol más trimethoprim, ¿no? El tratamiento antibiótico para menores de 2 meses. Para menores de 2 meses, es decir, los neonatos, ¿no? Se va a utilizar tratamiento endovenoso. Acuérdense que todo neonato con neumonía es grave. Todo neonato con neumonía debe hospitalizarse. Así que lo tienen que referir. Los medicamentos que vamos a utilizar aquí van a ser ampicilina, gentamicina o amicacina. Puede ser ampigenta o ampiamica, ¿no? Y los tratamientos o las dosis van a ser de acuerdo al peso del paciente y a la edad del paciente, ¿no? Cada servicio de neonatología tiene su pequeño vademecum para hacer las prescripciones, aunque ahora con el Google ya no necesitamos. Tratamiento antibiótico para el menor de 2 o el mayor de 2 meses en el segundo nivel de atención, ¿no? Segundo nivel de atención, es decir, el paciente que se va a hospitalizar. El primer nivel es el ambulatorio. El segundo nivel es el paciente que ya se va a hospitalizar. Y utilizamos la ampicilina. Miren que acá dice de 2 meses hasta los 12 años. El MINSA dice que utilicemos ampicilina hasta los 12 años, en dosis de 150 a 200 miligramos por kilo día, vía endovenosa, dividido en dosis de cada 6 horas. Ya en ningún centro de salud falta ampicilina ni penicilina G sódica. Ambas la podemos utilizar. La duración del tratamiento son 7 días. Ahora, si hay una mejoría clínica, una respuesta clínica evidente, podemos suspender el tratamiento endovenoso y continuar con nuestro tratamiento por vía oral, ¿no? Ya. Tratamiento antibiótico en el niño mayor de 2 meses, pero en el tercer nivel de atención. En el tercer nivel de atención estamos hablando de ya, pues, ¿no? Neumonías complicadas, donde también podemos seguir utilizando la ampicilina. ¿Dónde está mi costo? La ampicilina, la penicilina G sódica o la ceftriaxona, ¿no? La ceftriaxona en dosis de 75 a 100 miligramos por kilo día, dividido en cada 12 horas, ¿no? La duración de tratamiento también es 7 días, ¿no? Los criterios de alta, así como hay criterios de hospitalización, también tenemos criterios de alta. Tenemos que saber cuándo ya el menor se va a ir a casa, ¿no? En este caso es que esté afebril 24 a 48 horas y clínicamente estable, que las funciones vitales estén estables, ya que la saturación de oxígeno esté encima del 92% y este 92% que esté sostenida más de 24 horas sin aporte de oxígeno.
¿no? Cuando recién empiezan a mejorar, la saturación es variable. Tenemos que esperar a que se mantenga 24 horas sin que sea pues variable, ¿no? Cuando tenga una adecuada tolerancia por vía oral, es decir, que ya no coma o beba, cuando no haya dificultad respiratoria, cuando hay una cercanía al centro de salud o haya una capacidad de los cuidadores de cumplir el tratamiento. Bueno, y eso es todo con respecto a neumonía. Neumonía es un tema muy amplio. Es importante que todos ustedes conozcan, identificar una neumonía o cuando sospechen de una neumonía y instaurar su tratamiento si es que están, pues, ¿no? En un centro de primer nivel de atención, ¿no? Y vean ustedes que lo puedan manejar por vía oral. ¿Alguna pregunta con respecto a neumonía? Sí, doctora, buenas tardes. Cuando la neumonía es viral, en todo caso, solamente trataríamos con oxigenoterapia, monitoreo y soporte hidroelectrolítico. Si en caso lo requiera, ¿no? Porque hay niños que tienen la neumonía viral, están hemodinámicamente estables y pueden ir a casa, cumpliendo los criterios, ¿no? Que sea mayor de 6 meses, ¿no? Que tolere la vía oral, lo podemos mandar en casa. En todo caso, hay neumonías virales que también cursan con inestabilidad hemodinámica, ¿no? Baja saturación, taquimneicos, ¿no? En todo caso son hospitalizados y a ellos solamente le ponemos fluidos. Fluidos, si necesita oxígeno, le ponemos oxígeno y nada más, no necesita un antibiótico, ¿no? Ahora, estas neumonías también pueden complicarse, ¿no? Por eso es que vamos a estarlos observando. Pero la mayoría, solito se resuelve, ¿no? Pero tenemos que tener una estrecha vigilancia de su estado, de su estado hemodinámico. Es correcto lo que has dicho. Ya, doctora. Y otra preguntita. También puede ser que se sobreagregue una otitis de repente o no. Al contrario, no es que se agregue, sino que pueden estar asociados, ¿no? En los conductos respiratorios están todos, es una sola vía y los virus o las bacterias pueden ir por todos lados y causar una inflamación. Ya, doctora, Cuando gracias. hablamos de otitis, cuando hablamos de otitis, faringitis, ¿no? Hablamos de vías respiratorias altas, ¿no? No, cuando hablamos de neumonía, hablamos de vías respiratorias bajas. O sea que aquí empezaría por arriba y de ahí iría bajando, en lugar de que de abajo suba, ¿no? Sería así. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, si el paciente requiere soporte ventilatorio, entonces, ¿con cuánto le podría iniciar? Y me imagino que debería empezar por cánula binasal. Entonces, ¿cuántos litros le podría poner al inicio? Inicia por cánula binasal. O sea, lo que se tiene que monitorizar es, por ejemplo, si está con una saturación de 88, que llegue a 92 o pase a los 92. Si yo lo consigo con 1 litro, le pongo 1 litro. Si lo consigo con 2 litros, con 2 litros. Si necesito 6 litros, 6 litros. Es de acuerdo a cómo el paciente, cómo levanto esa saturación o esa taquimia. Ahora, no solo la saturación me indica que necesita oxígeno, ¿no? Por ejemplo, puedo tener un paciente con saturación de 96, pero tiene taquimnia marcada. En ellos también voy a utilizar oxígeno porque se puede agotar, los músculos respiratorios se cansan y hacen una parada respiratoria. ¿Cuántas paradas respiratorias ha habido con una saturación de 97 o 96? Gracias, doctora. Ok, luego continuamos. Vamos a ver, continuamos. Mm, so, hay un cuadrito que está ahí que me molesta. No lo puedo sacar, no sé. Bueno, ya. Lo importante es que ustedes no lo ven. El siguiente tema
es tuberculosis extrapulmonar. Acá hay un cuadrito en el lado derecho abajo. Ustedes no lo ven, ¿sí? No, doctora, no lo vemos. Yo lo veo y me molesta. Ya, ya. El siguiente tema es tuberculosis extrapulmonar en pediatría. Bueno, ya todos creo que conocemos eh, la tuberculosis, ¿no? Una enfermedad endémica en nuestro medio, ¿no? Bastante eh, ocasiona compromiso, pues, ¿no? Sistémico, ¿no? Afecta a los pulmones, tiene gran predilección por los pulmones, ¿no? Pero hay un porcentaje, ¿no? Acá en nuestro medio, que más o menos es hasta el 20%, perdón, es un 10%, ¿no? Que va a comprometer a otros órganos que no sean el pulmón, ¿no? Otros órganos extra. Chicos, ¿pueden ver mis diapositivas, perdón? No, doctora, todavía. ¿No ven? Ay, Dios mío. Yo estoy pasando. A ver, un ratito. Ya, ahora sí, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Muy bien. ¿Se fue? No, ¿qué se- ya. ¿No? La tuberculosis es una enfermedad, ¿no? Endémica, infecciosa, terrible, que tiene gran predilección por los pulmones, ¿no? Pero hay un porcentaje, aproximadamente un 20% que también va a comprometer otros órganos, va a comprometer varios órganos, ¿no? Eh, la TB extrapulmonar representa el 20% de los casos de enfermedad en el paciente inmunocompetente y hasta el 60% de los casos en pacientes que tienen VIH y SIDA, ¿no? Y que están severamente comprometidos. La población menor de 15 años es un grupo vulnerable, ¿no? Por las condiciones inmunológicas, ¿no? Los niños tienen el sistema inmunológico inmaduro, ¿no? Entonces, por lo tanto, van a tener un mayor compromiso con este tipo de enfermedades, ¿no? En menores de 5 años, el riesgo es mayor de las formas extrapulmonares y que éstas estén relacionadas a grados severos, ¿ya? Menores de 5 años, o sea, lo que nos va a dificultar bastante es el diagnóstico, ¿no? Los menores de 5 años son pausivacilares. ¿Qué quiere decir, no? Que ellos no expectoran, ¿no? Y al no expectorar, pues no vamos a tener una muestra, por así decirlo, ¿no? Son o expectoran un poco o tienen poca carga vacilar, ¿no? Entonces, las muestras van a ser difíciles de obtener y poco eficientes, ¿no? El no tener la vacuna, ¿no? El BCG, que es el que se aplica a los recién nacidos, va a hacer que se presenten formas graves de tuberculosis, ¿no? Entre ellas, la TB meningia, ¿no? Que es una TB extrapulmonar de gravedad mayor, ¿no? Otro factor de riesgo es convivir con un enfermo bacilífero, ¿no? Puede afectar a varios sistemas, ¿no? A varios órganos, ¿no? Por ejemplo, a las meninges, a la pleura, que es el más frecuente, a los ganglios linfáticos, al corazón y al pericardio, a los huesos y articulaciones, al sistema urinario, al aparato intestinal, a la piel, al ojo, ¿no? Al oído, ¿no? A distintas partes del cuerpo, pero estas son las más frecuentes. Hay una infección aguda, tenemos una inmunidad pues inmadura, va a haber formación de antifactor de necrosis tumoral, interleuquina 2, se van a formar granulomas. Estos granulomas van a encapsular al microbio, ¿no? El macrófago lo fagocita y estos van a permanecer dentro de los granulomas y pueden permanecer por muchos tiempos en los granulomas.
Entonces va a haber algo que va a alterar el mecanismo de defensa y va a hacer que se rompan estos granulomas y que haya una diseminación hematógena y linfática de la bacteria, ¿no? Del bacilo. Esta es una representación gráfica de la tuberculosis extrapulmonar en el Perú, ¿no? Eh, Generalmente, un 18.35% tiene TB extrapulmonar, ¿no? Y un 81.57% tiene la forma pulmonar, ¿no? Siendo la más frecuente la TB pleural, seguida de la ganglionar, ¿no? La meningia y otras menos frecuentes. Hay mayor gravedad si hay comorbilidades, ¿no? Entonces, los síntomas, ¿no? ¿En quiénes vamos a sospechar que puedan tener una TB extrapulmonar? ¿No? En pacientes que tengan trastornos del sensorio, ¿no? O sea, cada órgano que esté comprometido por la TB extrapulmonar nos va a dar un grupo de síntomas, ¿no? Los cuales nos van a hacer sospechar, pero estos son generales, ¿no? Por ejemplo, una foto, una fiebre de origen desconocido, ¿no? Un paciente con 15 días de fiebre, no tiene otro síntoma más, puede ser una tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, ¿no? Pacientes que tienen hematuria, ¿no? Tienen 15 días de hematuria, ¿no? Pueden tener una TB urinaria. Pacientes con derrame pleural, ¿no? Pacientes con derrame pleural que no tienen neumonía, tienen su derrame pleural y no hay síntomas de neumonía, es una TB pleural, ¿no? Lumbalgia, ¿no? Un dolor lumbar crónico, diarrea persistente, ¿no? Tumores cervicales, ¿no? Masas que aparecen, ¿no? En distintas partes del cuerpo, puede ser una TB ganglionar. Como les había ya dicho, la TB pulmonar representa el 80% ¿no? de los casos de la pulmonar, 20% un extrapulmonar, esto es más redondeado, ¿no? A la cabeza el ganglionar, bueno, la pleural en el Perú es la más frecuente, seguida de la ganglionar. La TB meninge miliar es más frecuente en menores de 5 años, ¿no? Empezamos con la tuberculosis ganglionar, ¿no? Es muy frecuente ver a los niños o a las mamás que traen a sus hijos con ganglios palpables. Es bastante común, ¿no? Algunas mamis vienen asustadas, ¿no? Porque se les palpa los ganglios. No, doctora, tengo una bolita, no, muchos, ¿no? Acuérdense que los ganglios, pues los tenemos en distintas partes del cuerpo y estos van a reaccionar a infecciones, ¿no? Porque cargan los microorganismos pues dentro, ¿no? En este caso, para pensar en una TB ganglionar, ¿no? Los ganglios tienen una característica diferente, ¿no? Debemos de pensar mal si un ganglio aumenta más de 2 centímetros de tamaño. Cambia, ¿no? En su textura, ¿no? Un ganglio inflamado que no reviste importancia es un ganglio que nosotros palpamos y que no causa dolor, es un ganglio móvil, suave, lo tocamos y se mueve para todos lados, el menor no se queja y es menor de 2 centímetros y no tiene signos inflamatorios, ¿no? Entonces, la TB ganglionar viene a ser la manifestación más frecuente de la TB extrapulmonar en pediatría. La diseminación en la TB ganglionar frecuentemente es hematógena, ¿no? Hay crecimiento de un nódulo linfoideo y puede ser único en muchos casos. También puede ser bilateral, también pueden ver varios ganglios, pero generalmente los que se presentan en mayor frecuencia son únicos, ¿no? Generalmente son los ganglios cervicales, ¿no? Los anteriores, los posteriores, los submandibulares, los supraclaviculares, en ese orden de frecuencia se presentan, ¿no? Como les decía, puede ser unilateral, como también puede ser bilateral, ¿ya? Toda masa en el cuello más de 2 centímetros, con una evolución de más de un mes, tenemos que descartar TB. La linfadenopatía TB va a evolucionar lenta y progresivamente. Es indolora.
los nódulos se vuelven eritematosos, ¿no? Ese ganglio crece, la piel la vamos a ver eritematosa o violácea, ¿no? La enfermedad progresa, eso se puede ulcerar, ¿no? El microorganismo que está encapsulado se rompe, ¿no? Y puede proyectarse a la piel y abrir una fístula, ¿no? Entre el ganglio y el tejido celular subcutáneo y la piel, ¿no? Lo que se llama escrófula. Y esto puede drenar hacia el exterior, ¿no? Puede haber fiebre de bajo grado, astenia y pobre ganancia de peso. No tengo acá el dibujito, pero ya, como les decía, el ganglio se abre una proyección ahí y busca una salida y drena, ¿no? Drena un líquido blanquecino, ¿no? Es parecido a la pus, pero es más blanco, ¿no? El diagnóstico, pues, el diagnóstico preciso es haciendo una biopsia, ¿no? Con una aguja fina, ¿no? Del ganglio linfático y se extrae una muestra para hacer varios exámenes, ¿no? Uno de ellos es cultivo de tejido, se va a hacer una tinción, se va a hacer el estudio histopatológico, aparte también se va a hacer un PCR, ¿no? Todo paciente con sospecha de ganglio, de TB ganglionar, se tiene que pedir una radiografía de tórax para ver si está haciendo o hay asociaciones o imágenes que me puedan sugerir que también ahí hay un foco, ¿no? Acá no se ve muy claro, hay un foco en el pulmón. Beca de esputo, igual, averiguar si tiene contactos y tomar la prueba de tuberculina, ¿no? Que es el PPD. En las imágenes, como les decía, todo paciente con TB ganglionar, sospecha de TB ganglionar, tenemos que pedir una radiografía de tórax, en el cual podríamos ver, ¿no? Podríamos ver imágenes o patrones que nos puedan relacionar con una TBC pulmonar, ¿no? ¿No? Podemos ver acá, por ejemplo, imágenes pariliares, ¿no? Izquierdas, acá hay un abultamiento, el timo dicen que está aumentado de tamaño, acá eso no se ve, ¿no? Y aquí vemos una imagen de un granuloma, ¿no? En esta parte de acá. El PPD está positivo, tiene una sensibilidad de 74 a 100%, ¿no? Significa que ha habido un contacto con un paciente con TB. Igual se pide un beca de esputo. Acuérdense que los niños menores de 5 años no tosen mucho, no es pectora. Ya, siguiendo. TB del sistema nervioso central. Continuamos, ¿no? Tuberculosis del sistema nervioso central. En cuanto a la TBC del sistema nervioso central, constituye el 1% de todas las formas de tuberculosis, pueden ser intracraneales o medulares. Las intracraneales se van a clasificar en TB meningia, tuberculomas o aranoiditis, ¿no? De ellas, la que más se presenta es la TB meningia, en el 95% de los casos, constituye enfermedad grave, ¿no? Toda TB meningia es grave, causa alta morbilidad y mortalidad, ¿no? TB meningia, inflamación de las meninges. La manifestación más común es la meningitis, como ya les había dicho, en el 95% de los casos. El diagnóstico precoz es de vital importancia, ¿no? Porque eso nos va a ayudar a tener un mal pronóstico, ¿no? Un tratamiento tardío puede producir secuelas de por vida, ¿no? En nuestros pacientes, ¿no? Entonces, la forma más severa de la TB extrapulmonar es la meningitis tuberculosa, ¿no? Que deja secuelas neurológicas como sordera, ceguera, déficit cognitivo, retardo mental en el 50% de los casos. Y estas TB meningitis tuberculosas pueden estar relacionadas, están muy relacionadas a TB miliar. Si tenemos un paciente con TB miliar, tenemos que, de hecho, o de cajón, hacerle la prueba para descartar una TB meningia. ¿Qué sucede, no? ¿Cómo es la patogenia, no? Hay una diseminación hematógena, ¿no? Los bacilos van a estar encapsulados en los plexos coroideos, ¿no? Formando los focos de Rich. Estos tubérculos se van a romper, ¿no? Se van a fragmentar,
¿no? Y el contenido va a escapar al espacio subaranoideo, ¿no? Entonces se va a hacer una siembra de bacilos en las meninges, en el encéfalo, ¿no? Y esto va a producir la diseminación por las meninges, ¿no? Va a producirse vasculitis, aracnoiditis y edema cerebral, ¿no? Va a haber microinfartos, hidrocefalias, ¿no? Se puede producir un edema cerebral manifestado por una hipertensión endocraniana, convulsiones, trastornos del sensorio. El diagnóstico, bueno, primeramente es clínico, ¿no? Vemos la infección primaria, ¿no? Porque son tres estadios, ¿no? La infección primaria se produce en las primeras semanas, ¿no? Donde hay aparición de síntomas como, por ejemplo, hay desgano, hay hiporexia, hay cansancio, el niño no quiere hacer nada, ¿no? Entonces, entre el contagio y los síntomas pueden aparecer hasta, o sea, entre las tres fases puede suceder hasta de 2 a 6 meses después de la prima infección, ¿no? Es muy importante identificar el antecedente epidemiológico, ¿no? Establecer, si vemos un niño con alteraciones de la conciencia, ¿no? O alteración neurológica, preguntar si hay familiares, ¿no? Con tuberculosis, ¿no? A preguntar por el abuelito, por el hermano mayor, ¿no? Si hay algún antecedente que nos pueda relacionar, ¿no? Ante la sospecha, pedir un PPD, aunque solamente es positivo en el 30-50%, pero un PP negativo no me descarta la enfermedad, ¿no? Tenemos que también pedir una radiografía de tórax para ver si hay foco pulmonar, de ser necesaria una tomografía, ¿no? El diagnóstico definitivo se va a hacer detectando los bacilos en líquido cefalorraquídeo, es decir, se va a tener que hacer una punción lumbar, ¿no? Una punción lumbar donde podemos identificar leucocitosis, ¿no? Podemos encontrar leucocitos en líquido cefalorraquídeo de 50.000 unidades formadoras de colonia, y estos pueden ser a predominio de neutrófilos o linfocitos, ¿no? La glucosa va a estar disminuida, las proteínas van a estar aumentadas, el ADA, que tiene una sensibilidad alta, va a estar encima de 9, ¿no? La tuberculosa también tiene un inicio subagudo, hay fiebre, hay vómitos, cefalea, irritabilidad, hay cambios en el comportamiento, trastorno del sensorio, puede haber convulsiones, compromiso de pares craneanos, el paciente se deteriora poco a poco, ¿no? Es progresivo, ¿no? La mayoría de síntomas son específicos, pero mucho nos tiene que hacer sospechar el compromiso neurológico, ¿no? Deja de comer, está distraído en el colegio, se duerme en clase, está desganado, ¿no? Entonces hay febrículas, el niño deja de ganar peso, ¿no? Y puede haber signos también de hipertensión endocraniana, ¿no? En caso de sospecha de una MEC tuberculosa, ¿no? Tenemos que hacer exámenes de imágenes, ¿no? Como tomografía o resonancia, ¿no? Donde vamos a ver inflamación de zonas meningias, zonas con hiperdensidad, y siempre, como les decía, pedir también una radiografía de tórax, ¿no? Para ver si hay adenopatías o infiltrados pulmonares, ¿no? Siempre en todo paciente con sospecha de MEC, pedir un ataque cerebral, ¿no? Idealmente, claro, la punción lumbar me va a confirmar el diagnóstico en una MEC cerebral, en una meningitis, ¿no? Ya, las características creo que ya les había dicho: citoquímico en una MEC tuberculosa, los leucocitos pueden estar desde 500 a 1000, puede ser polimorfonucleares, eh, las proteínas están aumentadas, la glucosa está disminuida, está por debajo de 50, no hay consumo, ¿no? Las bacterias consumen glucosa. Aparte del el líquido cefalorraquídeo, que es el gold estándar para definir, también se pide cultivos, se pide análisis molecular, el examen de ADA, ¿no? Para tener varios, en caso de alguno sea negativo, tenemos que tener o pedir varios exámenes, ¿no? Cuando hay sospecha de enfermedad meningia relacionada a la TB, tenemos que pedir varios exámenes. El GenExpert,
que se utiliza bastante hoy en día, tiene también alta sensibilidad y especificidad. Es un examen de PCR, un examen molecular, ¿no? Que nos ayuda mucho también en nuestro diagnóstico. Acá, ¿no? Hay un edema, ¿no? Hay un edema. Acá también, miren, los tuberculomas. ¿Mm? Hay hiperdensidad en ciertos focos. Estos los plexos coroideos, ¿no? Acá, por ejemplo, hay como hidrocefalia ya. Hipertensión endocraniana. Y los tuberculomas, ¿no? Podemos identificar ahí los tuberculomas, que son lesiones hiperdensas, infratentoriales, que pueden coexistir los tuberculomas y la meningitis, ¿no? El tratamiento, ¿no? En caso de una MEC-TB, ¿no? Es diferente al tratamiento en cualquier otro tipo de tuberculosis extrapulmonar, ¿no? Por ejemplo, en una miliar, en una osteocular, osteoarticular, ¿no? El tratamiento es 6 meses, ¿no? En cambio, si estamos hablando de sistema nervioso central, estamos hablando de un tratamiento de 12 meses, ¿no? Con mayor cantidad de dosificación, ¿no? De antituberculosos. Bueno, y conocemos los medicamentos antituberculosos, ¿no? La isoniazida, rifampicina, piracinamida y la streptomicina. En caso de tuberculosis pleural. En la tuberculosis pleural, que es la más frecuente, una de las TB extrapulmonares más frecuentes en nuestro medio, ¿no? Puede aparecer aislado, es decir, solo o en conjunto con una TB pulmonar. Nuestro paciente puede tener los dos o puede tener solo uno de ellos, ¿no? En niños pequeños se presenta más como enfermedad primaria por contigüidad, ¿no? Que por diseminación hematógena. Y en adolescentes es por reactivación. Adolescentes, adultos, la TB extrapulmonar es por reactivación de un foco primario, ¿no? Niños pequeños es vía hematógena o contigüidad o ganglionado, ¿no? Hay una infección de la pleura, hay una diseminación hematógena, posinfección primaria, hay por contigüidad, ¿no? De la lesión, se rompe el ganglio, ¿no? Acuérdense que el ganglio es el que contiene, ¿no? Al bacilo, hay una ruptura de ese ganglio y pasan los bacilos al espacio pleural, ¿no? Formando focos, ¿no? Que van a producir dentro del espacio pleural una hiperreacción o una reacción de hipersensibilidad entre antígeno y anticuerpo. Y esto va a producir una efusión pleural. Los signos y síntomas: tos seca, dolor torácico, fiebre, disnea, anorexia. Como hay derrame pleural, hay matidez, las vibraciones vocales están abolidas y a la auscultación también. Pues no, el murmullo vesicular no se escucha. ¿No? El examen que se utiliza para descartar un líquido pleural es la efusión exudativa, ¿no? O sea, hacer una punción y obtener líquido de la pleura, ¿no? Donde vamos a ver las características, ¿no? Donde podemos encontrar células de 1000 hasta 6000, ¿no? Leucocitos por unidades formadoras de colonia. La glucosa está normal, y las proteínas sí están elevadas, ¿no? Mayor de 3 gramos por decilitro. El test de ADA, vamos a encontrar valores mayores de 40. El test de ADA tiene alta sensibilidad para tuberculosis pleural, ¿no? Y el LDH que está aumentado. El diagnóstico, ¿no? Examen de líquido pleural, demostración de los bacilos en muestra del líquido pleural mediante toracocentesis, ¿no? También podemos utilizar aquí el GenSpec. En este caso, el tratamiento también se da en 2 fases, ¿no? De 52 dosis la primera fase, 112 dosis, que más o menos es unos 8 meses de tratamiento.
La TB miliar es una forma grave de TB extrapulmonar, constituye el 1 a 2% de los casos, generalmente va a afectar a los desnutridos, a los que tienen coinfección con el VIH, a los niños que tienen enfermedad renal crónica y a los inmunosuprimidos, ¿no? A los que están con tratamiento eh, inmunomodulador, tienen las defensas bajas, ¿no? Afecta a niños generalmente menores de 5 años, ¿no? Eh, la diseminación es linfohematógena, ¿no? Hay una siembra generalizada con pequeñas y numerosas lesiones pulmonares a diferentes órganos, ¿no? Generalmente se produce la sintomatología 2 a 6 meses después de la infección inicial. La MEC-TB, la TB miliar casi siempre es concomitante a una MEC-TB. Repito, ¿no? Todo paciente con TB miliar tenemos que hacer un descarte de MEC-TB, porque en el 20 a 40% hay una coinfección. Hay fiebre, hay tos, hay pérdida de peso, anorexia, hepatoesplenomegalia, linfadenopatías. Generalmente el PPD es negativo en el 50% de los casos. Si se sospecha, te tiene que seguir buscando, ¿no? Y el tratamiento aquí es 12 meses, un año de tratamiento, ¿no? En 2 fases. Realmente, pues estos pacientes, ¿no? Tienen tos, malestar general, baja de peso, eh, observamos en una radiografía la presencia de nódulos. Toda TB miliar, pues, tiene una característica bastante peculiar, ¿no? Que es como si estuviera en lluvia, ¿no? Como si toda la placa hubiera una lluvia de nieves, ¿no? Por eso le dicen milia. La TB osteoarticular, ¿no? Representa el 11% de todas las formas de TB extrapulmonar, afecta a cualquier hueso, ¿no? Va a producir una espondilitis, ¿no? Denominada también enfermedad de Pott, que va a representar el 50% de los casos. Síntoma principal, hay un dolor de larga duración, tiene un dolor de más de 6 meses asociado a síntomas constitucionales, ¿no? Como pérdida de peso, disminución de apetito, ¿no? Pues se ve mal, ¿no? Siempre parte de un foco primario y por vía hematógena, pues se puede llegar a los huesos, ¿no? Afecta a las epífisis, metáfisis de huesos largos, al tejido esponjoso de vértebras, calpo y metacarpo. Cuando afecta las articulaciones, va a producir una artritis crónica. Cuando afecta los huesos, va a producir una osteomielitis. Y si afecta la columna, se llama mal de Pott, ¿no? Que se va a caracterizar por una espondilitis y una espondilodiscitis. El mal de Pott afecta la columna dorsal y lumbar, es frecuente. En el menor vamos a observar una jiba, ¿no? Que va a ser porque va a haber una afectación dorsal. Afecta a 2 o más cuerpos vertebrales adyacentes al cuerpo vertebral, produciendo una espondilitis. Hay afección del disco intervertebral y vértebra. Puede haber un absceso paravertebral o un absceso en el psoas, ¿no? Miren, se ve como una jiba en los jóvenes. Hay dolor de espalda, hay deformación de la columna, puede haber una paraparesia, o sea, adormecimiento, ¿no? De los 4 de miembros superiores e inferiores, hasta paraplegia, ¿no? Y síntomas constitucionales como fiebre, malestar general, disminución del apetito, decaimiento, ¿no? Es importante hacer el antecedente epidemiológico, ¿no? Es decir, a ver si hay contacto, una buena historia clínica, a veces a los familiares, ¿no? Como que les da vergüenza hablar sobre familiares que tienen tuberculosis, hablar sobre hacer aislamiento del bacilo en muestra obtenida por punción de aspiración, ¿no? Si tenemos una artritis, ¿no? A veces en la ecografía se ve pequeña cantidad de líquido o una formación de una colección, tenemos que aspirar ese líquido, o de lo contrario, de no encontrar nada, porque a veces también solamente hay contenido inflamatorio, tenemos que hacer una biopsia del hueso,
¿no? Para tener la seguridad. Exámenes complementarios como la tomografía, la resonancia, donde se va a ver destrucción, ¿no? De esa zona, se va a ver áreas hiperdensas, en caso de una resonancia hiperintensas, acá vemos destrucción del hueso, ¿no? Aquí miren, también hay un infiltrado hiperintenso, ¿no? Estos son resonancias. Aquí, ¿no? Aquí vemos una osteomielitis. Esto es una osteomielitis o tuberculosis, ¿no? Las meningoencefalitis tuberculosas son la causa más frecuente de MEC subaguda, meningoencefalitis subaguda, y la forma más severa de tuberculosis extrapulmonar. Cuanto más precoz hagamos el diagnóstico, menor será la posibilidad de secuelas neurológicas. La TB ganglionar es la forma más frecuente de TB extrapulmonar. Los ganglios cervicales son los más frecuentemente afectados. La TBC pleural puede ser producto de enfermedad primaria o reactivación. La TB espinal mal de Pot es consecuencia de diseminación hematógena del Mycobacterium tuberculoso a la densa vasculatura de cuerpos vertebrales, produciendo una osteomielitis de la vértebra, ¿no? Una espondilitis y afectación del disco intervertebral o discitis. Yo creo que ahí culminamos. ¿Qué pasó? ¿Me pueden ver todavía, jóvenes? Sí, doctora, vemos su presentación. Ya, allá porque yo ya no la veo. Ya, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, la tuberculosis ya hemos hablado. Las formas extrapulmonares tienen una frecuencia más o menos regular, más o menos regular. En mi hospital hemos visto TBC de vías urinarias, MEC-TB, gracias a Dios no, TB intestinal, hemos visto osteoarticular también, hemos visto un mal de Pot, es bastante frecuente, ¿no? Y es bastante difícil el diagnóstico, ¿no? Hay que tener bastante tino, bastante observación, ser bastante meticulosos con la anamnesis, ¿no? Es bastante difícil, pero no imposible. Por eso es que hemos hecho los diagnósticos, ¿no? Bueno, yo creo que por hoy terminamos. Si no tienen más preguntas, me despido, jóvenes. Buenas tardes. Gracias, doctora. Ok. Gracias, doctora, gracias. Dios, no sé qué dice acá. Claro, Ok, buenas tardes.